venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Hoy quiero seguir hablando, amada iglesia, acerca del origen de nuestra identidad. Si usted recordará un mes atrás, unas semanas atrás, yo le hablaba que el Espíritu Santo sembró esta serie en mi corazón y hemos estado hablando de partes muy importantes acerca de nuestra identidad. Y hoy quiero traerle un mensaje de parte de Dios que tiene por título Creados para ser y no solo para hacer. Es un juego de palabras. Creados para ser y no solo para hacer. Y para introducirme en este mensaje, yo quiero comenzar haciéndole una pregunta. ¿Usted qué considera? ¿Qué es más importante para Dios? ¿Lo que usted es o lo que usted hace? ¿Qué considera que es más importante para Dios? Porque sabe, muchas veces nosotros pensamos que Dios tiene sus preferidos, sus VIP, ¿no? Los que tienen acceso exclusivo delante de la presencia de Dios. Porque somos personas que servimos, somos personas que tenemos un llamado, un ministerio, y a veces muchos piensan que esto nos hace especiales delante de la presencia de Dios. Y si esto fuera una verdad, entonces a Dios le interesa más lo que hacemos que lo que somos. En una empresa, usted se va a encontrar con esta realidad. Una empresa valora la eficacia de sus personas en base a lo que hacen y no en base a lo que son. En la escuela es lo mismo. En la escuela un niño, un joven, un adolescente que tiene buenas calificaciones, que es aplicado, que es dedicado, es bien valorado. Pero los que son más intranquilos, no tan dedicados, más distraídos, los menosprecian y dicen, ay, esos chamacos, ¿no? Ni en su casa los controla. ¿Sí? Entonces, para el mundo es más importante lo que usted y yo hacemos por encima de lo que somos. Pero usted piensa que con Dios es igual. ¿Usted considera que para Dios es más importante lo que usted hace que lo que usted es? Yo quiero hacerle una pregunta más. ¿Cuántas cosas usted tiene en su casa que en su momento fueron de mucho valor para su vida? ¿Por qué? Porque le eran funcionales. Pero que hoy en día ya no tienen o tienen muy poco valor en su casa o en su vida porque ya no son tan útiles como lo eran antes. Un ejemplo, ¿cuántos de nosotros a lo mejor todavía tenemos una grabadora de esas viejitas de CD, de cassette, que antes eran bien valiosas, ¿no? Eran wow, pero que hoy en día dices, ay, esa porquería, ¿no? Porque ahora ya tengo Alexa y Alexa me hace toda la chamba, ¿no? Entonces, muchas veces, amados, usted y yo nos enfocamos en cambiar lo que hacemos y no nos enfocamos en cambiar lo que somos. Escúcheme bien, para Dios es más importante lo que usted es por encima de lo que usted hace. Pero muchas veces no lo vemos así. Cuando usted y yo solo nos enfocamos en lo que hacemos y no en lo que somos, escúcheme bien, nos convertimos solamente en productos. Usted es un producto. Es un producto que tiene utilidad, pero que su valor está basado solamente en su utilidad. Entonces llega un momento en la vida en que usted empieza a desarrollar habilidades, talentos, dones, capacidades y se siente muy valioso, se siente muy valiosa. Pero ¿qué va a pasar el día que ya no pueda hacer lo que hace hoy? Va a perder totalmente su valor. Y nosotros tenemos que entender, amados, que Dios es muy diferente al hombre. A Dios le preocupa su ser más allá de su hacer. Y por eso es importante trabajar en el ser. Muchas veces usted y yo solo nos ocupamos por cambiar las prácticas naturales y las prácticas espirituales. Qué bendición que usted haya dejado la idolatría, los vicios, la inmoralidad sexual, que haya dejado los chismes, los robos, las mentiras. Eso está bien padre. Qué bueno que lo hizo. Pero eso no quiere decir que su ser ya cambió. Dejó prácticas, pero aún su ser no ha cambiado. Qué bendición que usted ha desarrollado dones y habilidades. Sabe, mucha gente desea desarrollar un ministerio o un servicio en la iglesia, y es bueno. Si usted tiene un deseo de servir a Dios, no lo pierda. Guárdelo, atesórelo en su corazón. Es muy bueno, y esto es importante. Pero, amados, si solamente pensamos en esto y no nos ocupamos en cambiar, vamos a ser solo productos que van a tener utilidad,
pero algún día alguien más se va a levantar y sabe usted y yo vamos a perder todo valor. Porque es bien padre lo que hacemos, ¿no? Para mí una de las cosas que más me llenan, que más me satisfacen es predicar la palabra de Dios. Pero sabe, no siempre predico la palabra de Dios. Gracias a Dios tengo un equipo de predicadores en la casa en la cual confío plenamente que también son usados por Dios y guiados por Dios. Y sabe, yo no pierdo valor al dejar de predicar. Cuando veo a Luis Ángel, cuando veo a Loreto, cuando veo a mi hermano Pedro predicando en este púlpito, yo no estoy ahí sentado y diciendo, ay, chale, ya no valgo, ¿no? Porque ya no me están viendo, porque ya no me están escuchando. Escúcheme bien, yo tengo un valor por lo que soy, no tengo un valor por lo que hago. Y ese tiene que ser un valor primordial que usted y yo debemos de tener basado en el origen de nuestra identidad. Escúcheme bien, a Dios no le interesa en primer lugar lo que usted pueda hacer por la obra de Dios, sino le interesa en primer lugar el cómo es usted como persona. Nosotros podemos hacer la obra de Dios, podemos predicar, podemos salir a la calle y hablar de Dios, pero déjeme decirle que nada de esto tiene valor. Lo que las personas siempre van a observar es lo que somos y no lo que hacemos. Yo sé que usted se ha enfrentado a esto porque yo me he enfrentado. He encontrado personas que le empiezo a hablar la palabra y dicen, pero yo conozco a fulano que es cristiano y es bien grosero y escucha música del mundo y es bien orgulloso. ¿Y sabe por qué la gente dice esto? Porque la gente está viendo lo que somos y no está viendo lo que hacemos. Muchas veces usted y yo queremos tapar lo que somos basado en lo que hacemos. Ya me escucharon orar, ya me vieron servir, ya vieron el conocimiento que tengo, ya vieron cómo toco un instrumento. Todo eso es muy bueno y es valioso. Pero lo más importante para Dios es lo que usted es por encima de lo que usted hace. Por eso nosotros necesitamos permitir que el Espíritu Santo de Dios trabaje en nuestro ser. Nosotros acabamos de leer Mateo capítulo 6, versículo 10, lo estudiamos la semana pasada, la parte que dice, venga tu reino, o hace 15 días, que tiene que ver con Basilea, el gobierno de Dios en nuestra vida. Pero Jesús continúa este versículo con estas palabras, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús nos enseña a orar que debemos de pedir que se echa su voluntad en la tierra como en el cielo, en nuestras vidas como lo es en la eternidad. Y sabe, eso no tiene que ver con mandamientos, eso tiene que ver con nuestra personalidad. Ahorita le voy a enseñar algo a través de la Biblia que le va a hacer entender los mandamientos de Dios, porque a veces vemos los mandamientos de Dios como solo normas, solo reglas. Usted va a entender algo muy importante hoy acerca de los mandamientos de Dios. Porque el pedir que se echa la voluntad de Dios tiene que ver con nuestra personalidad y no con nuestras prácticas. Escúcheme bien. Usted y yo nos podemos ocupar mucho de la práctica, pero tenemos que aprender a ocuparnos de nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque lo que uno hace está definido por lo que uno es. Usted no puede hacer cosas que no vengan con su personalidad. Un ejemplo, si usted no es una persona pacífica, usted no va a poder hacer la paz. Si usted es una persona iracunda, siempre va a ser la guerra, donde quiera que vaya va a arder Troya. Porque no se puede vivir en paz si primero no se aprende a ser pacificador. La paz no es evitar los problemas. La paz es no explotar con los problemas, es no reaccionar a los problemas. Y eso tiene que ver con un ser más que con un hacer. Acompáñame a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo del número 2. Muchas veces hemos leído este versículo y hemos hablado acerca de la perfecta voluntad de Dios. Alguna vez ya prediqué acerca de esto. La voluntad de Dios tiene 3 características. Es buena, es agradable y es perfecta. Pero hoy quiero llevarlos al entendimiento de la importancia del ser. Romanos 12:2 dice la Escritura, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero leérselo en la versión Dios habla hoy. Puedes poner atención en la pantalla. Romanos 12:2, versión Dios habla hoy, dice de la siguiente forma: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario,
cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Quiero que observe usted algo. ¿Cuál es el enfoque o cuál es el propósito de la transformación? ¿Cambiar nuestras prácticas? ¿Dejar de idolatrar a ídolos y empezar a idolatrar a Dios? ¿Dejar de solamente mentir para ahora hablar la verdad? ¿Cuál es el enfoque de la transformación? Y escúcheme bien, el enfoque de la transformación está basado en el ser. Si todo su ser es cambiado o es mudado, todo lo que usted haga va a ser de edificación y va a ser de bendición para mí y para las personas que están a mi alrededor. Usted ha conocido personas que son muy buenos con lo que hacen, pero bien destructivos con lo que son. Yo conozco mucha gente así. Buenísimos en los que hacen, buenísimos. En mi trabajo conocí mucha gente, yo me dedicaba a la construcción, tenía una microempresa que se dedicaba a la distribución de material para construcción y desarrollo de proyectos. Y conocí gente buenísima en lo que hacía, pero gente bien destructiva con lo que era. Déjeme decirle que cuando uno tiene una empresa o tiene un negocio, uno tiene que manejar un lema. Y no nos gusta este lema, pero es real. El cliente siempre va a ser la prioridad. Siempre va a ser la prioridad. El cliente, ¿por qué? Porque él es el que nos consume. Él es el que nos da de comer. Y déjeme decirle que yo conocía personas, arquitectos, ingenieros, que tenían una capacidad increíble, pero cuando se relacionaban con las personas y a veces no estaban de acuerdo con lo que hacían, decían esto: pues si le gusta, si no, vaya y busque otro. Personas terribles. ¿Cómo puedes decirle a alguien que te va a consumir, que te va a dar de comer, cómo lo puedes tratar con la punta del pie? Si quieres, si no, lárguese. Personas horribles, que son muy buenas con lo que hacen, pero son terribles como personas. Se preocupan por el hacer, pero no trabajan con su ser. Y por eso no pueden cambiar. Y por eso todo lo que hacen, escúcheme bien, no es de bendición, es de perdición, porque no han trabajado en su ser. Cuando usted y yo solo nos enfocamos en el hacer y no trabajamos o no permitimos que Dios trabaje en el ser, todo lo que hagamos, escúcheme bien, será para destrucción y será para perdición. Nada va a ser bueno para su vida si no trabaja primero en su ser. Usted puede ser muy bueno en lo que hace, pero si su ser no cambia, lo que usted hace va a ser solo de destrucción y va a ser solo de perdición. Y quiero darle un ejemplo en la Biblia. Acompáñeme a Proverbios capítulo 14. Proverbios 14, versículo 1. Quiero darle un ejemplo con la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo el que habla, no soy yo. Pero quiero que pongamos atención a Proverbios 14, versículo 1, que está enfocado a un género como es la mujer, pero que este pasaje lo podemos aplicar a cualquier personalidad y a cualquier cosa que nosotros hagamos. Proverbios 14, 1 dice la Escritura: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La Biblia nos da el ejemplo de dos tipos de mujeres o dos tipos de personalidades, para que no vaya a decir el pastor que gacho le está dando a las mujeres. No, vamos a hablar de dos tipos de personalidades: la personalidad sabia y la personalidad necia, ¿sí? Y vamos a ver los resultados de esto. Este es el ejemplo más claro de la importancia del ser por encima del hacer. En primer lugar, quiero hablar de la personalidad sabia y enfocarlo en lo que dice la Biblia acerca de la mujer. Una mujer sabia, y usted lo puede leer en Proverbios 31, es una mujer virtuosa. Así lo cita la Escritura. Una mujer sabia es una mujer virtuosa, que tiene virtudes. ¿Qué significa esto? Que una mujer sabia es una mujer que tiene inteligencia, es inteligente con lo que hace. Es una mujer que tiene piedad, es piadosa. Es una mujer que tiene amor, es amorosa. Es una mujer que tiene paciencia, aprende a esperar en los tiempos perfectos de Dios, entre muchas otras cosas más. Ahora déjeme decirle que estas características, inteligencia, piedad, amor, paciencia, entre muchas otras cosas más, esto tiene que ver con el ser y no tiene que ver con el hacer.
porque eso está en el ser. La inteligencia, el amor, la paciencia, la tolerancia, la benignidad tiene que ver con el ser, no con el hacer. Escúcheme bien. Y como es un ser virtuoso, como es un ser mudado, ¿cuál es el resultado? La mujer sabia edifica su casa. ¿Cómo lo hace? Crea unidad. Ve que hay tiro y pone la paz. Ella usa su inteligencia para mantener su casa unida, su matrimonio unido, sus hijos unidos. Es una mujer que crea armonía, no se presta a pleitos, no se presta a contiendas. Ve que las cosas están calientes, pone hielo en medio de la situación. Y en donde hay tensión, genera armonía, porque es una mujer virtuosa. Es una mujer que crea paz. No causa problemas a su esposo, no causa problemas a sus hijos. Es una mujer que genera paz. Es una mujer que genera prosperidad. No se quema lo que le da el esposo de gasto en un día. Es sabia y lo sabe administrar durante todo ese tiempo que tiene para administrar esos recursos. No importa si es mucho o es poco. Una de las cosas que yo admiro de mi esposa es que cada vez que yo le doy su gasto, le doy su chivo, como dicen por ahí, no sé cómo le hace, pero siempre le sobra dinero. Y cuando en algún momento yo intenté administrar, siempre me faltaba. Y ella hasta le sobra, hasta me invita a veces de lo que le sobra. Y sabe, eso tiene que ver con virtudes. Eso tiene que ver con un ser. ¿Por qué? Porque ella solamente compra lo que necesita, no compra lo que no necesita. Y eso tiene que ver con sabiduría. Hermanos, esta es una mujer sabia, pero esa sabiduría está en su ser, no está en su hacer. Pero notamos la otra parte, la contramoneda, que habla de la mujer necia o de la personalidad necia. ¿Quién es una mujer necia? Una mujer que no ha sido transformada en su ser, no ha cambiado su ser. Entonces, como no cambia su ser, es una mujer intolerante, todo le molesta, todo le irrita. No estoy describiendo a nadie, estoy hablando lo que dice la Escritura. Es intolerante, es una mujer contenciosa, siempre está echando tiro. Es una mujer iracunda, es una mujer impulsiva, entre muchas otras cosas más, porque ese es su ser. Ese es su ser, no es su hacer. ¿Y cuál es el resultado de esta mujer? Su casa es destruida por ella, no es edificada. Ella misma destruye su casa. ¿Cómo? Genera tensión. Es horrible vivir en una casa donde siempre hay tensión. Horrible. Genera contienda. ¿Está todo en paz? Pues busca la forma de generar bronca. Genera enojo. Genera escasez. No me alcanza. A ver cómo le haces si me das más. Genera, escúcheme bien, incertidumbre. Llega el esposo y abre la puerta para ver cómo están las cosas, ¿no? No me aventó nada, parece que está bien. Y ya entra, ¿no? Y raja, le viene la chancla. Genera incertidumbre. Ahora escúchame, ¿por qué una mujer actúa así? Porque es su ser. No es su hacer, es su ser. Pero yo le decía, este principio lo podemos aplicar a la personalidad. Hay hombres también que son sabios y hay hombres destructivos. Hay hijos que son sabios, pero también hay hijos que son destructivos. Porque no solamente aplica a la mujer. Ahora yo quiero que usted y yo entendamos algo. Notemos que este versículo dice que la mujer es necia, pero no dice que es floja. ¿Está de acuerdo conmigo? Dice la mujer necia, no dice la mujer perezosa, la que se echa a dormir todo el día. No. Está hablando de una mujer necia, no de una mujer floja. Quiero que preste atención en esto. Esto significa que la mujer necia trabaja, se esfuerza, se dedica y construye. Pero ¿qué pasa en el sentido de que su ser no ha sido transformado? Trabaja, se esfuerza, construye, pero lo que ella misma levanta, ella misma lo destruye. ¿Y sabe por qué? Porque no ha cambiado su ser. No es floja, le echa todos los kilos, le pone todo de sus ganas. Es la mejor mujer que existe, pero se enfoca tanto en hacer y no cambia su ser,
que todo lo que ella construye, ella misma lo destruye. Cuando usted y yo, amada iglesia, escúcheme bien, no cambiamos nuestro ser, todo lo que usted edifique, usted mismo lo va a destruir. Está condenado a perdición. Por eso hay padres que son muy exigentes con sus hijos. A mí puro 10, a mí no me traigas menos porque yo fui de 10 y por eso soy un profesionista. Qué padre que usted le pida a sus hijos que se esfuercen. Pero en primer lugar usted tiene que ser un ejemplo a sus hijos. Y ese ejemplo es a través de su ser y no a través de su hacer. Ellos tienen que ver en su padre un hombre íntegro, un hombre respetuoso, un hombre honroso, un hombre leal, un hombre esforzado. De lo contrario, sus palabras no tienen ningún valor para sus hijos, porque ellos están viendo su ser por encima de su hacer. Por eso necesitamos entender este principio. Para Dios es más importante nuestro ser. Amados, cuando no somos transformados en nuestro ser, todo lo que hagamos está destinado para ser perdido. Está destinado. Fíjese qué tremendo lo que le estoy predicando hoy. Está destinado a ser perdido. Y sabe, no porque el diablo tenga mucha fuerza, no porque el diablo venga con toda su furia en contra de usted, es porque su ser no ha sido cambiado por la presencia de Dios. Y déjeme decirle que esta no es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de las personas al no permitir que Dios cambie su ser. En los evangelios, usted y yo nos vamos a encontrar este mismo principio, la importancia del ser por encima del hacer. Y yo quiero citarle uno de los pasajes, una de las enseñanzas primordiales que nos enseñan cuando nosotros llegamos por primera vez a la iglesia. Un mensaje que teológicamente se denomina como el Sermón del Monte. ¿Usted ha escuchado hablar del Sermón del Monte? Mateo capítulo 5, 6 y 7. Las primeras enseñanzas de Jesús. Ahora déjeme decirle algo. ¿Usted sabe que el Sermón del Monte está enfocado en el ser y no en el hacer? Déjeme explicárselo. No lo busque ahora, lo puede usted leer con calma en su casa. Estos 3 capítulos de Mateo 5, 6 y 7. Y usted se va a dar cuenta que hablan del ser más que del hacer. Mateo capítulo 5, del versículo 1 al versículo 12, usted y yo nos vamos a encontrar con las bienaventuranzas. Pero todo esto tiene que ver con el ser. Porque el resumen de las bienaventuranzas es esta. Usted tiene que ser feliz sin importar las circunstancias. Si usted espera ser feliz cuando todas las cosas sean favorables, usted jamás va a ser feliz. Y por eso hay un montón de cristianos insatisfechos en la iglesia, porque no trabajan con su ser. Usted tiene que ser feliz sin importar si está en medio de la tormenta, en medio de la escasez, en medio de las adversidades o si se encuentra en la mejor etapa de su vida. Usted tiene que ser feliz y tiene que vivir feliz, porque para eso fuimos llamados. Trabaje en su ser. Ay, es que cuando todas las cosas estén bien, usted jamás va a ser feliz. Por eso son las bienaventuranzas. Y si usted analiza cada una de esas bienaventuranzas, usted se va a dar cuenta que tiene que ver con el ser más que con el hacer, porque ahí no hay mandamiento. Un ejemplo de esto dice: bienaventurados los pacificadores. La paz está en el ser, no en el hacer. Usted puede hacer algo y hacerlo de mala gana. No hacerlo porque está sujeta, sino hacerlo porque está consujeta. Y sabe, eso no produce paz, eso produce tensión. No se enfoque en el hacer, enfóquese en el ser. Obedezca con amor. Hágalo con armonía. Hágalo con gusto. Entonces, usted va a trabajar en su ser. Y no va a estar como muchas veces los niños cuando les mandamos a hacer algo. Van bien obedientes, pero bien refunfuñentes. Mateo capítulo 5, versículo del 13 al 16. Usted lee que la Biblia dice que usted y yo somos la luz y somos la sal de esta tierra. Usted tiene que ser relevante. Usted no puede ser una persona común. Usted fue llamado a ser una persona relevante. Ahora, ¿sabe cómo usted va a ser una persona relevante? No con lo que dé, sino con lo que usted es. Por eso yo le decía hace rato, hay gente que da vergüenza que diga que sea cristiana, que da vergüenza por su forma de vivir. Y usted y yo tenemos que demostrar que somos cristianos con nuestra forma de vivir, no con nuestras palabras. Y nuestra forma de vivir está definida por lo que somos, no por lo que hacemos.
Usted pudo haber sacado todos los cuadros de su casa, todos los muñequitos que tenía colgados en la pared. Pero si usted no ha cambiado su orgullo, su arrogancia, su altivez, su envidia, sus celos, su egoísmo, eso no le hace un buen cristiano. Porque eso estorba para ser la luz y la sal de esta tierra. Mateo capítulo 5, versículos de 17 al 20, usted va a encontrar este principio. Nosotros fuimos llamados para ser justos y obedientes. Usted y yo fuimos llamados para vivir una vida en justicia. ¿Y sabe que la justicia está en amar a nuestro prójimo? Entonces nosotros tenemos que ser justos y tenemos que ser obedientes. Mateo capítulo 5 del 21 al 24, debemos ser misericordiosos y compasivos. Mateo capítulo 5, 37 al 42, no, Mateo 27 al 32, fuimos llamados a ser fieles. Mateo capítulo 5 del 38 al 48, a ser amorosos con todos. Ama a tu prójimo, ama a tu enemigo. Fuimos llamados a ser amorosos, no solamente con los que nos caen bien, no solamente con los que se ponen la del Puebla cuando nos invitan después del culto a comer. Usted tiene que ser amorosos con todos, hasta con las personas que no le caen bien. Usted tiene que aprender a ser amoroso. Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 18, usted fue llamado a ser espiritual y no religioso. Tiene que ver con el ser. ¿Sabe? Cuando usted desarrolla prácticas cristianas y su ser no ha cambiado, usted es una persona religiosa. No es una persona espiritual, es una persona religiosa. Porque solamente sigue la palabra de Dios como un montón de normas, pero su ser no ha sido cambiado por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21, fuimos llamados a ser sencillos. No a ser arrogantes, no a ser altivos, no a ser orgullosos. Mateo 6, del 22 al 23, fuimos llamados a ser luz. Mateo 6, versículo 24, no fuimos llamados a ser codiciosos. Usted no puede ser codicioso. Usted tiene que aprender a ser agradecido con Dios. Mateo 6, del 25 al 34, hemos sido llamados a ser agradecidos y perseverantes. Mateo capítulo 7, versículos del número 1 al 6, a no ser enjuiciosos. Deje de juzgar a su prójimo. Usted comienza leyendo y dice, ¿por qué miras la viga que está, la paja que está en el ojo de tu hermano si no ves la bigota que está en el tuyo? Usted y yo no fuimos llamados a juzgar a los demás. Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 12, nuevamente llamados a ser justos. Mateo 7 del 13 al 14, llamados a ser honestos. Mateo 7 del 15 al 20, llamados a ser sinceros. Mateo 7 del 24 al 29, llamados a ser sabios y entendidos. Y déjeme decirle que el Sermón del Monte tiene que ver con su ser y no con su hacer. Y este mismo principio aplica en toda la palabra de Dios. Todo mandamiento que usted encuentre en la Biblia no tiene que ver con un hacer, tiene que ver con un ser. Y por eso no podemos ver los mandamientos como algo gravoso. Los mandamientos nos llevan a hacer lo que Dios ha determinado que usted y yo tenemos que ser. Démonos cuenta, amada iglesia, que el Sermón del Monte no tiene que ver, o no solamente tiene que ver con un hacer, sino principalmente tiene que ver con un ser. Por la cultura en la que vivimos, aún dentro de la iglesia, solo nos enfocamos en el hacer. Yo sé que usted, hermano, yo sé que usted, hermana, se esfuerzan por ser los mejores padres. Se esfuerzan por ser el mejor cónyuge. Se esfuerzan por ser los mejores líderes. Se esfuerzan por ser los mejores empleados. Y se esfuerzan algunos jóvenes y adolescentes y niños por ser los mejores hijos. Y eso está bien, sígase esforzando. Pero yo quiero que usted se grabe hoy algo en esta mañana. Para poder ser lo mejor en lo que hacemos, no tenemos que enfocarnos solo en lo que hacemos, enfoquémonos en lo que somos. Aprendamos a ser obedientes, aprendamos a ser honestos, aprendamos a ser humildes. Aprendamos a ser íntegros, aprendamos a ser leales, aprendamos a ser fieles y misericordiosos.
aprendamos a ser compasivos. Y entonces todo lo que hagamos será de bendición para nosotros y para todos los demás. Así que si usted cada mañana solo se preocupa por el hacer, hoy va a tener que cambiar su chip y empezar a trabajar con su ser. ¿Qué es lo que tengo que cambiar en mi personalidad? Déjeme decirle que yo era una persona muy explosiva antes y tuve que trabajar en eso. Porque cuando se me subía la temperatura del radiador, cuidado con el que se me pusiera enfrente. Déjeme decirle que su pastor era un hombre tan loco y tan tonto que cualquier persona que le cantaba un tiro a donde fuera, no se podía quedar quieto. Se ponía el tú por tú con quien fuera, y así fuera el jefe, fuera un policía. Alguna vez, tonto de mí, me agarré a golpes ahí en la López Portillo con un grupo de judiciales. Imagínense ustedes, me habían hasta metido al bote. Una persona mala, y tuve que trabajar en mi ser, no en mi hacer. Y déjame decirle que lo primero que Dios hizo cuando yo llegué al Evangelio es empezar a trabajar en mi ser, para después ponerme a hacer. Si Dios no hubiera trabajado en mi ser, usted tendría el peor pastor del mundo. Y no le digo que sea el mejor, pero sería un pastor destructivo para su vida, porque sería la peor persona que usted pudiera tener como líder. Por eso trabaje en su ser, amada iglesia. Es bien padre que usted trabaje en su hacer. Es bien padre que usted se esfuerce en su trabajo, en su negocio, en su escuela, en todo lo que hace. Pero usted tiene que entender algo hoy. El origen de su identidad está en lo que usted es y no en lo que usted hace. Muchas veces queremos ser reconocidos por lo que hacemos. Déjeme decirle que el mejor reconocimiento que usted puede recibir es por lo que es y no por lo que hace. Es el mejor reconocimiento. Porque de lo contrario, solamente vamos a ser utensilios que tienen valor durante un tiempo, pero después van a perder su valor. Regrese conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 10. Estoy terminando. Mateo capítulo 6, versículo 10, dice la Escritura: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cada vez que usted y yo oramos pidiendo que venga el reino de Dios y que se haga su voluntad, le estamos pidiendo a Dios que Él actúe o que Él opere en nuestro ser. Le estamos pidiendo a Dios que nos transforme y que seamos moldeados por su voluntad. ¿Y para qué lo necesitamos, pastor? Para hacer lo que fuimos predestinados a hacer. Yo no sé si usted sabía, pero usted tiene que ser la luz de este mundo. Y creo que no me escuchó porque no entiende su ser. Yo no sé si usted sabía, pero usted fue llamado para ser la luz del mundo. Y para ser la luz, usted tiene que ser diferente. Si usted es igual que los demás, no hace ninguna luz. Usted es tinieblas totalmente. El ser luz no tiene que ver con un conocimiento bíblico. Usted puede saberse la Biblia de memoria. Si su ser no es transformado, usted no es luz en ningún lugar. Usted no puede saber nada de Biblia, pero si su ser ha sido transformado, usted es luz a donde quiera que se pare. Usted y yo fuimos llamados para ser la sal de esta tierra. ¿Sabe para qué sirve la sal? La sal sirve para tres cosas. Alguna vez prediqué de esto. La sal tiene tres funciones. Número uno, evitar que las cosas se echen a perder. Número dos, darle sabor a la comida. ¿Alguna vez ha prohibido comida sin sal? ¿Qué feo sabe? Sabe feo. Perdón, no si a alguien le gusta la comida sin sal, pero para mí sabe feo. Y número tres, la sal produce hambre. Cuando sus hijos le digan, no tengo hambre, aviénteles un puñote de sal en la boca y va a ver si no les va a dar hambre. Porque la sal produce hambre, ¿sabía esto? Por eso ya no le eche tanta sal a los tacos. Pues dice, hoy me comí muchos, ya no le eche sal. Porque eso le da más hambre. Escúcheme, tres cosas produce la sal. ¿Por qué le digo todo esto? Porque usted y yo fuimos llamados para ser la sal de esta tierra, amén. Es nuestra responsabilidad que la tierra no se eche a perder. Es nuestra responsabilidad darle sabor a esta tierra. Y es nuestra responsabilidad producir hambre de Cristo en la vida de las demás personas. No lo vamos a hacer si usted no cambia su ser.
Si usted no cambia su ser, no va a poder ser la sal de esta tierra. Usted y yo fuimos llamados para ser un reflejo de Cristo. Es maravilloso hacer la obra de Dios, pero es más maravilloso aún ser un reflejo de Jesús. ¿Será que la gente pueda ver a Cristo a través de nosotros? ¿O solamente puede ver un montón de gente refunfuñante, enojada, siempre preocupada, afanada, molesta, peleada con la vida? ¿Qué es lo que la gente ve en usted, amado hermano, amada hermana? Porque eso tiene que ver con su ser. Usted fue llamado para reflejar a Cristo, y déjeme decirle que yo no veo en ningún versículo en la Biblia a Jesús refunfuñando. No veo a Jesús jamás así. ¿Veo a Jesús enojado? Sí, pero jamás refunfuñando. No veo a Jesús jamás peleando con sus discípulos. No veo a Jesús jamás hablando mal de sus autoridades. Pastor, necesitamos trabajar en el ser. Usted y yo fuimos llamados para ser una autoridad espiritual, para ser reyes y sacerdotes. Y déjeme decirle esto no solo tiene que ver con funciones, tiene que ver con un ser. Usted tiene que aprender a ser. Amada iglesia, nuestra identidad está en ser lo que fuimos llamados a ser. Pastor, yo quiero ser lo que Dios quiere. Amén. Déjeme decirle una verdad. Acompáñenme aquí, ministros de alabanza. ¿Sabe cómo Dios nos lleva a hacer lo que tenemos que ser? Abra sus oídos. A través de un proceso. Y de eso le voy a hablar de aquí a poco. Dios utiliza procesos. Y déjeme decirle que no nos gustan los procesos. No nos gustan. ¿Sabe por qué? Porque en un proceso Dios va a sacar lo peor de nosotros. En un proceso Dios va a sacar lo que realmente somos. Y por eso no nos gustan los procesos. Porque en los procesos Dios va directo al corazón. Dios no va a tocar la carita. Dios va a las profundidades de nuestro ser. Y por eso no nos gustan los procesos. Es una realidad para usted y para mí, porque yo sé, porque soy su pastor y sé lo que Dios hace. Que Dios a algunos nos ha metido un proceso y ahí salió lo que somos. Las dudas, las incredulidades, los miedos, los afanes. Dios, es que yo ya tenía proyectado esto. Tómala, ahí vienen los procesos de Dios. No es lo que tú quieras, es lo que Dios tiene para ti.